Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Carlos Andrés Santiago. Yo vengo del municipio, soy del municipio de San Martín Cesar, hago parte de una organización denominada Corporación Defensora del Agua, Territorio de Ecosistemas Cordatec, a su vez de un espacio más amplio denominado la Alianza Colombia Libre de Fracking. Por temas logísticos, técnicos, venía viajando de San Martín, todo lo demás no alcancé se me dañó el portátil para terminar, entonces no pude tener la presentación. Sin embargo, hay unas notas sobre las cuales quisiera hacer hincapié, contándoles que la experiencia nuestra o la experiencia particular de San Martín se da por lo que sucede en el año 2015, cuando se firma un contrato entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dos empresas, ConocoPhillips y Canacol Energy, para iniciar un proyecto de fracking que hoy se conoce como uno de los pilotos de fracking en Colombia, que se lleva en el municipio del cual soy, en San Martín. Y a partir de allí empezamos nos cogieron, nadie nos avisó, nunca nos consultaron, nunca hubo un proceso previo de discusión con las comunidades, sino que simplemente nos dijeron: ustedes van a ser la próxima Dubái de Colombia, esto les va a traer el desarrollo, San Martín va a ser la gran capital nacional del tema de fracking, y aquí, mejor dicho, ustedes van a vivir en medio de lujos y comodidades, porque eso es lo que trae la industria, o eso es lo que va a traer el fracking. Pero empezamos a darnos cuenta que esto no era un problema solo de San Martín, sino que era una amenaza nacional. 48 bloques para no convencionales, más de 300 municipios del país. Es una apuesta gigante que quiere desarrollar el gobierno y la industria en los próximos años. Y empezamos de ahí a entender varias cosas que quisiera compartir como parte de lo que han sido estas experiencias y estos aprendizajes. 6 aprendizajes de los que hemos tenido en este proceso. Primero, organizarnos, encontrarnos con otros y entender que con otros y con otras, y entender que en lo colectivo se construye, ¿sí? A partir de ahí, un segundo aprendizaje es saber que no partimos de cero, que cuando nosotros nos empezamos a organizar en San Martín, desde años anteriores, el profe Manuel, otras personas, organizaciones, venían hablando del tema de fracking. Entonces, no entender, sino retomar de los aprendizajes y las experiencias, y no creer que arrancábamos de cero y que nos estábamos inventando la rueda y que éramos los pioneros, sino que este tema ya se venía discutiendo. Asimismo, entender la importancia de la movilización ciudadana. Por ejemplo, particularmente en San Martín y en otras regiones del país, hemos salido a las calles varias veces para meterle presión al gobierno, meterle presión a las autoridades y demostrar que el poder no está en las oficinas de la ANH acá en Bogotá, ni el poder está en el escritorio de la señora ministra de Minas, sino que el poder reside en las comunidades, y son las comunidades las que estamos en la obligación de ejercer ese poder. Pero también entendimos el valor de las redes, entendimos el valor de las nuevas tecnologías, de todos estos aparaticos, de los celulares, de los aparaticos que tenemos a la mano, del Twitter, del Facebook, de cómo posicionar, de cómo hacer una campaña. Y también empezamos, por ejemplo, a llegar a los medios de comunicación. Yo, por una experiencia particular antes, ya había estado varias veces en medios, pero empezamos a entender cómo eran los medios, llegar a ellos, invitarlos, dialogar, contarles de nuestra experiencia y lograr, por ejemplo, que ellos también entendieran y dieran visibilidad a la causa. Empezamos a incidir en la agenda política, desde lo local, en lo regional, en lo nacional. Gabriela, que está acá, la primera visita que hicimos a Bogotá, en su momento nos reunimos en su momento con la senadora Claudia López. Gabriela en ese momento estaba ahí con el profe Manuel, con otras personas, y empezamos a incidir en la agenda y a poner este tema en la agenda pública cada vez más. Y algo muy importante es investigar, adquirir conocimiento, leer, ir a los expertos, escucharlos a los expertos de lado y lado. Yo también me he sentado a escuchar a expertos de los que defienden el fracking y he aprendido sin duda alguna de estos ejercicios, pero para formarnos, para construir nuestro propio criterio, pero también para poder transmitirle esos conocimientos a las comunidades. Y aquí cierro esto en 4 minutos de presentación para que no me vayan haciendo señas, me quedan 6 todavía. En los 4 minutos diciéndoles que esta discusión del fracking no es una discusión ni desinformada, ni romántica, ni de unos por allá cavernícolas que se ponen al desarrollo, sino es al contrario, es una discusión muy formada, es una discusión que tiene una evidencia científica seria, contundente, en diferentes lugares del mundo, donde instituciones, por ejemplo, del Estado en Estados Unidos, la misma EPA, el Servicio Geológico, universidades de las más prestigiosas, han investigado y han concluido los efectos del fracking en el ambiente, en el agua, en la calidad del aire, en la salud pública,
en las comunidades y demás. Y a partir de este proceso y de aprender y de casi que irnos construyendo, hemos ido logrando cosas. Voy a mencionarles 10 cosas de las que hemos logrado y al final una reflexión. Hicimos un documental que lleva más de 12,000 veces visto, una petición en Change, de esas que están digitales, que tiene 91,000 firmas. Hemos logrado permanecer como noticia constante en medios de comunicación, particularmente en los últimos días, semanas, hemos logrado mantenernos allí en la agenda pública. Hemos logrado más de 5 debates de control político o audiencias públicas convocadas por congresistas para debatir y discutir el tema fracking, en el que nosotros hemos estado motivándolos y hemos tenido la posibilidad de participar. En campañas presidenciales logramos los pronunciamientos de todos y todas los candidatos presidenciales, incluyendo algunos de quienes arrancaron diciendo sí al fracking y después terminaron diciendo no, pero terminaron diciendo no por la misma presión de la ciudadanía y por la misma movilización que fuimos logrando. Logramos obtener unas cartas firmadas por más de 70 abogados, más de 127 asociaciones de pescadores, más de 2,000 médicos, que la hicimos aquí conjuntamente con el movimiento ambientalista y con Camilo, diciendo desde diferentes sectores que no queremos que se realice fracking. Hemos organizado 2 jornadas internacionales. La última jornada internacional tuvo lugar la semana pasada. Con un esfuerzo grandísimo logramos traer 16 expertos de América Latina y estuvimos con ellos en Bogotá, en Boyacá, en Santander, en sur de Bolívar, en Antioquia, en el sur del Cesar, contándole a las comunidades, yendo a los territorios y construyendo desde allá, desde los territorios, y no únicamente desde las lógicas acá en Bogotá. Presentamos hace un mes y unos días un proyecto de ley con la firma de más de 30 congresistas de 9 partidos políticos, un proyecto de ley que ya está en la Comisión Quinta del Senado. Este miércoles hay un debate de control político en Cámara, tenemos otro foro de la Comisión Quinta en Senado. Llevamos al Congreso de la República esta discusión porque entendimos que no nos podemos quedar simplemente en la protesta, en salir, en poner el tweet, en decirlo en Facebook, sino también en tomar acciones reales y en entender que todas las formas, aquí en este caso, se deben realizar para lograr impedir esta técnica. Hemos tenido conjuntamente con unos aliados o con personas, ya hay 3 acciones populares interpuestas contra el fracking en Colombia, y ayer tal vez muchas y muchos leyeron una noticia de que el Consejo de Estado admitió una demanda. Bueno, ese comunicado lo escribimos nosotros, salió a medios de comunicación, más de 30 medios registraron esa noticia ayer. Y esto para decirles como 2 últimas reflexiones, como 2 reflexiones que hace unos años nos decían que era imposible. Cuando arrancamos hace un poco más de 2 años y medio, particularmente en San Martín, todos nos decían, no, es que es imposible, hermano, es que eso es una orden de arriba, eso nadie lo paga, eso va porque va, eso es que el gobierno quiere, es que hay mucha plata, esa gente es muy poderosa, vea Carlos, no se meta con ellos porque le va a pasar algo, vea, no hagan eso. Y hoy hemos desmitificado todos esos mitos de que esto era un imposible. Y hoy, en un aprendizaje de mi abuelita, cuando ella le fui a poner una queja de algo, ella me dijo, ponga lo bueno y lo malo de esa persona y valórelo. Entonces hice lo bueno y lo malo, para dónde se inclinó la balanza. Entonces, en este caso, solo para decirles que hemos logrado inclinar la balanza. Y en unos años, cuando creíamos que hace unos años el fracking iba porque iba, hoy, el gremio petrolero, la industria petrolera, en estos escritorios donde se asumen que dan las órdenes de en qué territorio se hace fracking o en qué territorio no, están asustados porque saben que unas comunidades nos hemos organizado, hemos salido a la calle, estamos en el Congreso, estamos en las Cortes, estamos litigando, estamos llegando a dos espacios donde ellos jamás pensaban que llegarían. Estamos acá parados hoy. Cuando pudieron haber venido otras expertas a hablar acá, y estamos acá hoy por invitación del profe Manuel y del foro, a quien le agradecemos mucho y lo saludamos en estos 20 años. Hemos logrado inclinar la balanza y hoy Colombia está más cerca que nunca de prohibir el fracking. Y eso hay que decirlo claramente, como nunca había pasado en este tiempo. Y eso no es por Carlos, ni por la alianza, ni por hoy, esto es por un acumulado histórico, por un acumulado de los procesos,
por un acumulado, como bien lo decía el profe Manuel, de los indígenas, de los campesinos, de los afro, que desde hace muchos años han venido dando luchas en sus territorios por reivindicar la tierra, por reivindicar el respeto al territorio, por defender el agua, por defender la vida. Y ha sido un legado que ha venido pasando de generación en generación y que hoy esta generación joven y los que están mucho más jóvenes que nosotros, porque nosotros ya salimos, al menos por la ley ya no tenemos 28, estamos más arriba, entonces no somos jóvenes. Nos honra mucho que nos digan que somos jóvenes, pero por ley no lo somos. Pero los que vienen detrás, nos honra mucho saberlo. Cierro con una anécdota diciendo, en San Martín, en octubre del año 2016, estábamos haciendo un plantón en la vía para impedir que entrara ConocoPhillips al pozo y mandaron el SMAT, sin haberlo planeado, sin que nosotros lo hubiéramos hecho. Los estudiantes de uno de los colegios salieron, cerraron todos los salones, se fueron y rodearon en el pueblo todos los camiones del SMAT y las motos de la policía para no dejarlos ir al lugar donde estábamos nosotros, porque iban, al final al día siguiente llegaron, pero ese día no pudieron llegar. Y no pudieron llegar porque unos muchachos de 13, 14, 15 años se le pararon al frente a la tanqueta y le dijeron, ustedes de acá no se mueven, porque si se mueven de acá es para irle a pegar a nuestra gente que está allá en la vía resistiendo y evitando que esto suceda. Entonces nos llena de mucho orgullo entender y ver sobre todo esas caras y esos rostros de esos muchos, de esos jóvenes, de esos niños que vienen detrás de nosotros, este tema de la solidaridad, este tema del compromiso con las nuevas generaciones, de lo que hemos recibido en herencia de quienes vienen, de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero sobre todo de lo que le vamos a dejar, de lo que es prestado, que no nos pertenece y que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos, nos tiene un compromiso gigante con la defensa del agua y de la vida. Muchas gracias por este espacio, espero que sigamos construyendo y sin duda, vuelvo y lo repito, porque es que no me canso de decirlo, los vamos a derrotar, vamos a prohibir el fracking en Colombia y les va a tocar irse con toda su plata y con todo su poder a otro lado, porque aquí en Colombia no van a poder hacerlo. Muchas gracias.